Dejé que mis padres se mudaran e intentaron desalojarme de mi propia casa. No creerás lo que pasó después. Mi nombre es Jake y tengo 35 años. Durante la mayor parte de mi vida he estado luchando por una cosa, la estabilidad. Al crecer en Atlanta era un concepto con el que solo soñaba. Mis padres, Charles y Marlene, no eran exactamente modelos a seguir en lo que respecta a administrar sus vidas o sus finanzas. No me malinterpretes, los amo, pero sus decisiones a menudo nos dejaron luchando para llegar a fin de mes. Fue hace 3 años cuando logré algo que antes parecía imposible. Compré mi primera casa. Para mí no era solo una casa, era un símbolo de todas las noches trasnochadas, las vacaciones saltadas y los sacrificios que había hecho. Parado en el camino de entrada ese primer día, con las llaves en la mano, apenas podía creer que fuera real. La sensación de orgullo era abrumadora. Este era mi santuario, mi recompensa por liberarme del caos que había definido mi infancia. Mirando hacia atrás, la inestabilidad financiera de mi familia no fue solo mala suerte. Charles y Marlene siempre habían sido del tipo que gasta ahora y se preocupa más tarde. Recuerdo que cuando era niño los veía organizar fiestas de cumpleaños extravagantes que no podíamos permitirnos. Pedían dinero prestado para pagar decoraciones, catering y regalos, y siempre decían, lo devolveremos la semana que viene. Pero la semana próxima nunca llegó. Al principio pensé que simplemente tenían mala suerte. Siempre parecían estar a un paso de cambiar las cosas. Pero a medida que crecí, comencé a ver el patrón tal como era. No solo eran malos con el dinero, evitaban la responsabilidad por completo. Si las cosas salían mal, esperaban que alguien más los rescatara. Por lo general, ese alguien era yo. Me prometí desde el principio que no seguiría sus pasos. Aprendí a hacer presupuestos, a ahorrar y planificar el futuro. Trabajé duro, ascendí en mi carrera como ingeniero de software y finalmente ahorré lo suficiente para comprar la casa con la que siempre había soñado. Era una modesta casa de 2 dormitorios en un barrio tranquilo a las afueras de Atlanta. Lo elegí no solo por su encanto, sino por la paz que prometía. Durante esos primeros años, la vida finalmente fue estable. Tenía mi trabajo, mi casa y mi sentido de independencia. Sin embargo, esa paz llegó a su fin abruptamente con una llamada telefónica. Era una tarde lluviosa y me estaba relajando después de un largo día de trabajo cuando sonó mi teléfono. Ni siquiera tuve que mirar el identificador de llamadas para saber que era mi mamá. Sus llamadas siempre llegaban con una sensación de urgencia, como si el mundo estuviera a punto de acabarse. «Jake, te necesitamos», dijo con voz temblorosa y desesperada. «Es una emergencia. ¿Puedes venir?» Pude escuchar el pánico en su tono y mi corazón se hundió. A pesar de todos sus defectos, mis padres rara vez parecían tan angustiados. «¿Qué está sucediendo?», pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila. «Es el propietario», explicó. Sus palabras salieron rápidamente. «Está vendiendo la casa. Tenemos 30 días para mudarnos. Si nos vamos, no tendremos a dónde ir». Mi estómago se apretó mientras absorbía sus palabras. Mis padres llevaban años alquilando la misma casa en ruinas en Birmingham. No era mucho, pero era su hogar. Ahora de repente estaban a punto de perder el control. «Jake, eres nuestra única esperanza», continuó con la voz quebrada. «Solo necesitamos un lugar donde quedarnos por un tiempo, hasta que encontremos algo nuevo». Quería decirle que no. Quería decirles que no podía dejarlos entrar a mi casa, que sabía cómo terminaría esto. Pero la culpa se apoderó de mí, como siempre. Después de todo, eran mis padres. ¿Cómo podría rechazarlos? «Déjame pensarlo», dije, aunque ya sabía que no diría que no. Cuando colgué el teléfono, mi mente estaba acelerada. Sabía exactamente lo que significaría dejarlos mudarse. Mis padres no eran del tipo que respetaba los límites. Tenían una manera de hacer todo a su alrededor, de apoderarse de cualquier espacio que ocuparan. Pasé el día siguiente agonizando por la decisión. Por un lado, no podía ignorar los años de resentimiento que había acumulado. Mis padres ya me habían quitado mucho: tiempo, energía, dinero. Permitirles entrar a mi casa significaría renunciar a la paz por la que había trabajado tan duro para lograr. Por otro lado, eran mis padres. ¿Qué clase de hijo sería si los dejara sin ningún lugar a donde ir? Cuando finalmente llamé a mi mamá, le establecí una serie de condiciones. «Esto es temporal», dije con firmeza. 2 meses como máximo. Tienes que actuar como si fuera temporal, buscar un nuevo lugar y respetar que esta es mi casa, no la tuya. «Oh, por supuesto», dijo rápidamente.
No se nos ocurriría quedarnos más tiempo de lo esperado. No te molestaremos en ningún momento, añadió mi padre. Por un momento me permití creerles. Quizás esta vez sería diferente. Quizás realmente se apegarían al plan. Se mudaron la semana siguiente y trajeron algo más que sus pertenencias. Mi mamá insistió en empacar la mitad de su cocina, diciendo que no podía vivir sin sus ollas y sartenes favoritos. Mi papá llegó con un camión lleno de herramientas, aparatos y cajas de lo que él llamaba elementos esenciales. Mientras estaba de pie en medio de mi sala de estar, ahora llena de desorden, sentí una punzada de arrepentimiento. Mi hogar, que alguna vez fue pacífico, ya se sentía más pequeño, menos mío. Pero dejé de lado ese sentimiento, recordándome a mí mismo que era solo temporal. Seguramente seguirían el plan, ¿verdad? En el fondo, no estaba tan seguro. Los primeros días después de que mis padres se mudaron transcurrieron sorprendentemente sin incidentes. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Mi mamá pasaba las mañanas en la cocina, hojeando revistas, y mi papá se ocupaba de pequeñas reparaciones en la casa. Parecían agradecidos por tener un techo sobre sus cabezas e hicieron un esfuerzo por mantenerse fuera de mi camino. Por un momento, me permití creer que tal vez este acuerdo funcionaría. Incluso felicitaron la casa, y mi mamá dijo lo orgullosa que estaba de mí. «Realmente has hecho algo por ti mismo, Jake», dijo, secándose una lágrima del ojo. Mi padre intervino. «Siempre supimos que lo tenías dentro». A pesar de sus palabras, no podía quitarme la sensación de inquietud en mis entrañas. Me dije a mí mismo que debía darle tiempo, confiar en que hablaban en serio sobre hacer de esta una situación temporal. Esa esperanza no duró mucho. Al cabo de una semana, comencé a notar pequeñas cosas que insinuaban los problemas que se avecinaban. Mi mamá había reorganizado los gabinetes de la cocina sin decírmelo. Una tarde llegué a casa del trabajo y no encontré nada en su lugar habitual. Cuando le pregunté al respecto, sonrió y dijo: «Me lo agradecerás más tarde. Está mucho más organizado ahora». No lo fue. Le pedí que dejara todo como estaba, pero ella me despidió. «Te acostumbrarás, Jake. Confía en mí». Mi papá no era mejor. Decidió montar un taller en el garaje, sacando herramientas con restos y proyectos a medio terminar que convertían el espacio en una zona de desastre. Una noche, llegué a casa y lo encontré jugueteando con una vieja cortadora de césped, con piezas esparcidas por el suelo del garaje. «Ni siquiera estabas usando este espacio», dijo cuando lo enfrenté. «También podría hacerlo útil». Le recordé que el garaje estaba destinado a aparcar mi coche, no a guardar sus trastos. Él simplemente se encogió de hombros y volvió a trabajar. Tampoco fueron solo las pequeñas cosas. Las promesas de mis padres de buscar activamente un nuevo lugar rápidamente se quedaron en el camino. Cada vez que lo mencionaba, tenían una excusa lista. «El alquiler es ridículo estos días», decía mi mamá, sacudiendo la cabeza ante los anuncios en su teléfono. «No encontramos nada decente en nuestro rango de precios». Mi padre se quejaba de que los propietarios no querían alquilar a inquilinos mayores. «No es fácil ahí fuera, Jake. No sabes la suerte que tienes». Pasaban la mayor parte de sus días viendo televisión o charlando por teléfono, y comencé a darme cuenta de que no estaban haciendo ningún esfuerzo real por irse. El primer golpe importante llegó aproximadamente un mes después. Llegué tarde a casa después de un día agotador de trabajo, esperando nada más que una velada tranquila. En lugar de eso, entré a mi sala y la encontré llena de gente. Mis padres habían invitado a cenar a un grupo de amigos sin decírmelo. La mesa del comedor estaba cubierta de comida y bebidas, y personas que nunca había conocido estaban descansando en mi sofá, riendo y hablando como si fueran los dueños del lugar. Sentí que mi temperamento aumentaba cuando llevé a mi mamá a un lado. «¿Qué es esto?», pregunté, tratando de mantener la voz baja. «Oh, son solo unos pocos amigos», dijo casualmente. «No te importa, ¿verdad?». «Me importa», dije con firmeza. «Esto es deberías haberme preguntado primero». Mi papá escuchó y se unió a la conversación, ignorando mi frustración. «Relájate, Jake», dijo con una sonrisa. «Es solo familia. Aprende a relajarte un poco». La mitad de la gente que estaba allí me era desconocida. Quería hacer que todos se fueran en ese mismo momento, pero me mordí la lengua, no queriendo causar una escena delante de sus invitados. Pasé el resto de la noche encerrada en mi habitación, furiosa. Esa noche, me di cuenta de cuánto había subestimado el impacto de dejarles mudarse.
Esto no iba a ser un inconveniente temporal, se estaba convirtiendo en una adquisición en toda regla. Cuando intenté abordar el problema con ellos al día siguiente, mis preocupaciones fueron descartadas. Mi mamá insistió en que era algo único, y mi papá bromeó diciendo que yo estaba demasiado tensa. «Estás actuando como si fuéramos extraños, Jake», dijo mi mamá. «Somos tus padres. Esto es lo que hace la familia». Pero eso no era lo que se suponía que debía hacer la familia. Cuanto más intentaba imponer límites, más me rechazaban. Empezaron a actuar como si fueran dueños de la casa, haciendo cambios y decisiones sin consultarme. Mi padre incluso empezó a referirse a él como «nuestro hogar», en una conversación informal, lo que me hizo hervir la sangre. Lo que más me frustró fue su total falta de urgencia por encontrar un nuevo lugar. Quedó claro que no tenían intención de irse pronto. Parecían cómodos, incluso con derechos, como si pensaran que este acuerdo podría durar para siempre. Sabía que necesitaba adoptar una postura más dura, pero la culpa siempre estuvo ahí, carcomiéndome. Después de todo, eran mis padres. ¿Cómo podría expulsarlos cuando no tenían otro lugar a donde ir? Al mismo tiempo, podía sentir que mi paciencia se estaba agotando. La casa por la que había trabajado tan duro ya no la sentía como mía. Me sentí como si estuviera viviendo en el espacio de otra persona, esquivando de puntillas sus reglas y su desorden. Una noche, mientras estaba acostado en la cama mirando al techo, me hice la pregunta que había estado evitando. ¿Cuánto tiempo podría seguir haciendo esto? ¿Cuánto tiempo podría dejar que se aprovecharan de mí antes de que finalmente me defendiera? Todavía no tenía la respuesta, pero sí sabía una cosa con certeza. Algo tenía que cambiar, etc. ¿Qué harías en mi situación? ¿Los confrontarías o lo dejarías pasar? Al principio traté de convencerme de que la situación todavía podía funcionar. Claro, mis padres estaban superando los límites, pero eran cosas pequeñas, ¿verdad? Los gabinetes reorganizados, un garaje desordenado y una cena sorpresa eran molestos pero manejables. Pensé que si seguía recordándoles las reglas, eventualmente se alinearían. Eso fue ingenuo. La tensión en la casa creció lentamente, como agua subiendo en una olla a punto de hervir. Mi mamá, Marlene, comenzó a involucrarse en todos los aspectos de la casa. Llegaba a casa después del trabajo y descubría que las cosas habían cambiado sin mi conocimiento o consentimiento. Un día reorganizó todos los muebles de la sala. «Te encantará», dijo con orgullo. «El espacio fluye mucho mejor ahora». No fue así. Lo odié. Cuando le pedí que dejara las cosas en su lugar, me despidió con un desdeñoso: «No seas tan rígido, Jake, te acostumbrarás». Ese se estaba convirtiendo en su eslogan: «Te acostumbrarás». Pero esto no era algo a lo que quisiera acostumbrarme. Charles, mi papá, no era mejor. Trataba el garaje como si fuera su dominio personal. Amplió su taller todos los días, acumulando herramientas, artilugios y proyectos a medio terminar en el espacio hasta que apenas quedó espacio para mi automóvil. «Jake, ni siquiera estabas usando este espacio antes de que nos mudáramos», dijo cuando mencioné el tema. «Deberías agradecerme por darle un buen uso». Eso era lo que le pasaba a mi papá. Siempre tenía una manera de torcer las cosas para hacerme sentir como si yo no fuera razonable. El punto de ruptura llegó aproximadamente 2 meses después. En ese momento, estaba claro que mis padres no estaban haciendo ningún esfuerzo serio para encontrar un nuevo lugar. Cada vez que les preguntaba sobre su progreso, tenían las mismas excusas cansadas. «El alquiler es demasiado alto. No hay nada decente en nuestro rango de precios. Los propietarios son exigentes con los inquilinos mayores». Mientras tanto, pasaban los días viendo televisión, charlando por teléfono y jugueteando con proyectos triviales. Una noche, llegué tarde a casa del trabajo y encontré la casa en completo caos. Mis padres habían invitado nuevamente a un grupo de amigos sin decírmelo. La sala estaba llena de gente, algunas de las cuales no reconocí. Estaban sentados en mi sofá, bebiendo y riendo como si fueran los dueños del lugar. ¿Eres dueño del lugar? El olor a comida grasosa flotaba en el aire y la mesa de café estaba llena de platos de papel y tazas medio vacías. «Mamá», llamé por encima del ruido. «¿Qué está pasando?» Ella apareció de la cocina con una bandeja de aperitivos. «Oh, Jake, ¿estás en casa?» «Es solo una pequeña reunión», dijo con una sonrisa. «¿Una pequeña reunión?», repetí, alzando la voz. «Ni siquiera me dijiste sobre esto». «Estás siendo dramático», dijo mi papá, acercándose con una cerveza en la mano. «Son solo unos pocos amigos. Relajarse».
¿Relajarse? Dije incrédulo. Esta es mi casa. No puedes simplemente invitar gente sin preguntarme. La sonrisa de mi madre vaciló y me dirigió esa mirada de culpa que había perfeccionado a lo largo de los años. Jake, no pensamos que te importaría. Es solo por unas horas. Me importa, dije, tratando de mantener mi temperamento bajo control. Esto no está bien. Pero no les importó. Me ignoraron como si no estuviera siendo razonable, como si fuera yo quien arruinara la velada. Después de que sus invitados finalmente se fueron, los enfrenté nuevamente. Esto tiene que parar, dije con firmeza. Estás tratando esta casa como si fuera tuya, pero no lo es. Ustedes son invitados aquí, invitados temporales, y necesito que respeten eso. Mi papá se cruzó de brazos y me miró duramente. Huéspedes, ¿es eso lo que crees que somos? Somos tus padres, Jake. Ni siquiera tendrías esta casa si no fuera por nosotros. Te criamos, nos sacrificamos por ti y así es como nos tratas. Tienes razón, espeté. Tú me criaste, pero eso no te da derecho a apoderarte de mi vida. Te dejé quedarte aquí porque dijiste que sería temporal, porque prometiste encontrar un nuevo lugar. Pero han pasado 2 meses y ni siquiera lo intentas. Mi mamá comenzó a llorar. ¿Cómo puedes decir eso, Jake? ¿Crees que queremos estar aquí? ¿Crees que disfrutamos esto? No respondí. Sabía que si decía lo que realmente estaba pensando, solo empeoraría las cosas. A partir de ese momento, las cosas se deterioraron rápidamente. Mis padres actuaron como si mis reglas no se aplicaran a ellos. Mi papá amplió aún más su taller, llenando el garaje con tanta basura que ya ni siquiera podía estacionar mi auto. Mi mamá empezó a tratar la casa como si fuera suya, organizando más reuniones sin previo aviso y haciendo cambios sin consultarme. La peor parte fue la creciente comprensión de que no veían nada malo en su comportamiento. Para ellos esto era normal. No eran invitados en mi casa. Se consideraban con derecho a ello. Cada vez que intentaba abordar el problema, me hacían sentir culpable y me hacían dar marcha atrás. Somos una familia, Jake, decía mi mamá, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes tratarnos así? Cada vez estaba más claro que si no actuaba pronto, nunca se irían. Pasé horas agonizando sobre qué hacer. La idea de enfrentarlos nuevamente me resultaba agotadora, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Había trabajado demasiado para construirme esta vida y no iba a permitir que la arruinaran. Pero cada vez que pensaba en tomar una posición, la culpa se apoderaba de mí. Después de todo, eran mis padres. ¿Cómo podría decirles que se fueran cuando no tenían otro lugar a donde ir? Todavía no tenía una respuesta, pero una cosa era segura. Algo tenía que cambiar, y tenía que cambiar pronto. ¿Debo darles un ultimátum o hay otra manera de manejar esto sin destruir nuestra relación? La casa cada día se sentía más pesada. Cada vez que cruzaba la puerta, me preparaba para recibir otro recordatorio de que este ya no era mi hogar. Mi mamá, Marlene, y mi papá, Charles, habían convertido mi santuario en un campo de batalla de sutiles juegos de poder. Cada conversación parecía una competencia sobre quién podía culparse o superar al otro. Pero nada podría haberme preparado para el sobre. Era una carta anodina que estaba en la encimera de mi cocina una noche, probablemente entregada por el cartero ese mismo día. Casi lo ignoré, asumiendo que era otro trozo de correo basura, pero algo llamó mi atención. Mi nombre estaba escrito en negrita en el frente. Cuando lo abrí, mi corazón se detuvo. Un aviso de desalojo. Mi nombre figuraba como había tirado todo. Mientras salía, sus gritos se apagaron detrás de mí. El silencio entre nosotros ahora lo decía todo, un veredicto final e inquebrantable. Los días que siguieron estuvieron llenos de mensajes suyos. Disculpas, explicaciones, súplicas desesperadas por otra oportunidad llenaron mi bandeja de entrada. Pero nunca respondí. En cuanto a Daniel, desapareció del mundo digital, borrando su presencia como si eso pudiera deshacer el daño. Había creído que podía entrar en mi vida y salir ileso. Estaba equivocado. Avery y Daniel tuvieron que lidiar con los escombros de sus vidas, con sus reputaciones en ruinas. La verdad había salido a la luz y no había forma de borrarla. Mientras tanto, seguí adelante. El dolor persistió, pero también una nueva fuerza. Había recuperado el control de mi vida y mi venganza, aunque dura, me había concedido el cierre. El silencio entre Avery y yo se convirtió en la puntuación final de nuestra historia. Fue un eco del amor perdido y la traición expuesta. Mientras me alejaba ese día, supe que había tomado la decisión correcta. El pasado quedó atrás, un capítulo cerrado, ya no definiría mi futuro.
Amigo mío, este es el final de la historia. Si te gustó esta historia, pon tu me gusta real y suscríbete al canal. Que la fuerza os acompañe. Demasiado tarde para eso. El daño que ella había infligido era irreparable. La simpatía era un lujo que ya no podía permitirme. Sus mentiras, los textos secretos, las reuniones encubiertas con Daniel, habían erosionado los cimientos de todo lo que habíamos construido durante la última década. Ella lo había destruido todo. ¿Para qué? ¿Un capricho fugaz y egoísta? ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Pregunté, mi voz tranquila pero cortante, cada palabra deliberada. Avery sacudió la cabeza y las lágrimas cayeron con más fuerza ahora. Lo siento, dijo entrecortadamente con la voz entrecortada. Nunca quise que llegara tan lejos, nunca quise hacerte daño. Por favor, perdóname, te amo. Sus palabras sonaron huecas. El amor que alguna vez tuve por ella se fue, reemplazado por un vacío que ella había creado. ¿Perdón? La idea era absurda. Ella lo había destrozado todo lo que habíamos compartido, y ahora ella se atrevió a rogar por algo que ya no merecía. No quiero tus disculpas, dije fríamente. Es demasiado tarde para eso. Sus sollozos se volvieron frenéticos cuando cayó de rodillas, agarrándose a mis piernas con desesperación. Sus súplicas cayeron en un torrente, cada una más desesperada que la anterior, pero fue inútil. La confianza que había traicionado nunca podría repararse. El incesante zumbido de su teléfono acentuaba la tensión en la habitación. Nos retomó de nuevo, revisando la avalancha de comentarios venenosos que ahora inundan sus redes sociales. Amigos, conocidos e incluso desconocidos se habían vuelto contra ella, calificándola de mentirosa, tramposa y destructora de la confianza. La fachada perfecta, que con tanto cuidado había mantenido, estaba en ruina.